Muy bien, vamos a empezar un estudio bíblico. Le puse por título ¿Cómo se debe clamar a Dios en medio de la necesidad? Bueno, es un estudio sobre el Salmo 40. Empezamos con el verso número 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David nos explica claramente cómo es la manera correcta para esperar a que Dios nos ayude. Primero debe ser, como dice el mismo primer verso, de una manera paciente. Es decir, lo más común es que Dios se tome el tiempo necesario en su sabiduría y en su soberanía para ayudarnos, para contestarnos. De ahí la importancia en nosotros de ser pacientes. Y esto implica el mantenernos en oración y en el clamor, como lo define el final de este primer verso. Al esperar con paciencia en oración, Dios a su tiempo justo inclina su oído y escucha nuestro clamor. En otras palabras, si no hay oración continua con un verdadero clamor, no estamos esperando ni correctamente ni pacientemente para que Dios nos conteste en una necesidad. Cristo mismo nos dijo que debemos perseverar en oración. Mateo 7, verso 7. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y Lucas 18:1 nos refiere a una parábola a Cristo para mostrarnos gráficamente o en una analogía lo que tenemos que hacer en ese tipo de espera. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. En este pasaje de Lucas 18 nos dice Cristo en una ilustración que él da en ese momento sobre el juez injusto que le hace justicia a una mujer viuda, por tanto que le insistía y le insistía y le insistía, y a pesar que él era injusto y no quería atenderla, por tanto insistir de ella, le tuvo que hacer justicia, la tuvo que atender. Él se refería a Jesucristo para decirnos si Dios que sí es justo y que sí escucha a los suyos y nos atiende y nos hace justicia, pues con mayor razón nos va a contestar. De ahí la importancia de prevalecer y no desmayar, de permanecer en oración. Esa es la paciencia que habla el primer verso. En resumen, diríamos que dentro de las necesidades en nuestro clamor debemos mantenernos en oración sin desmayar hasta que Dios incline su oído para socorrernos, y como recompensa David nos explica en el verso 2 de este mismo Salmo 40 qué es lo que recibimos. Dice 40 verso 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Verso 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice David que de una manera sobrenatural él experimentó cómo todas las angustias, presiones y todas las circunstancias adversas Dios las desaparecía de su vida. Y no solo eso, sino que también le llenó de alegría dentro de esa libertad en los problemas. Pero también dice que no solo esto quedó ahí, sino que enderezó sus pasos, es decir, cambió radicalmente su manera de vivir, su manera de decidir, su manera de hacer, para así ya no volver a caer en los mismos errores que lo llevarían de nuevo a ese pozo de sufrimiento. Y por si fuera poco, dice David que le llenó todo su corazón y toda su boca de cánticos para Dios, de alabanzas y de agradecimiento. Es decir, que en él ya había un testimonio de cambio de vida, un cambio de alegría en medio de circunstancias adversas, lo cual de él brotaba alabanza a Dios en cánticos, iba gloria a Dios, y que en eso daba testimonio de ser o de haber recibido ayuda de Dios, y que esto servía para que los demás pudieran temer a Dios, para que los demás pudieran conocer a Dios con este testimonio vivo de él. Ahora en el verso 4 nos aclara David la gran diferencia cuando se confía realmente en Dios a cuando uno cree estar confiando en Dios pero que realmente está uno descansando en uno mismo.
la confianza. Dice el verso 4: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. La vida aclara que los soberbios se sienten autosuficientes para salir adelante, y los mentirosos se engañan a sí mismos, pero que como que podrán o que están saliendo adelante, pero que en ambas maldades no pueden realmente salir adelante. Solo es con la ayuda de Dios y confiando en Él, como nos lo dice el verso 1, clamando y esperando, como podremos recibir la ayuda para no solo ser rescatados y ayudados en la necesidad, sino también para gozar de la alegría que Él deposita, ese gozo inefable en nosotros. Los humildes reconocen sus debilidades y reconocen sus limitaciones morales, pero los soberbios no quieren verlo, y David sigue declarando su experiencia por haber sido ayudado por Dios y sacado de la tristeza misma. Lo dice también en el verso 5: Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. David testificaba que Dios, cuando tomó el control de su corazón, fue lleno de pensamientos de gloria, de fe, de amor, de bendición, que inclusive era imposible enumerar todo lo que Dios depositaba en él, en ese amor del Padre al Hijo. Es decir, era como un fluir de una fuente de agua viva en su interior, que lo llenaba de alegría y de gozo. Pero luego en el verso 6 nos aclara David que no depende de nosotros, sino que depende de Dios toda esta bendición, porque es por su misericordia. Dice el verso 6: Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Verso 7: Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. David dice que no depende del sacrificio humano o como que para poder ser beneficiados por Dios. Como por ejemplo ir a la montaña con ciertos rituales, sacrificios o autocastigarse, etcétera, sino que es obedecer su palabra para vivir en su santidad lo que a Él le agrada. Y como fruto de obedecer, David explica en el verso 9 qué es lo que el creyente va a manifestar. Y dice el verso 9: He anunciado justicia en grande congregación, y he aquí que no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. El 10: No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. David dice que el resultado es que un creyente que ha sido ayudado por Dios, de él brotará justicia en su vida. O sea, la acepta en su corazón y vive conforme a esa justicia. Y aparte declara las maravillas y la verdad de Dios hasta en las grandes asambleas como en cualquier lugar. Testificará de Cristo ahora de una manera correcta. Ahora bien, como todos los días o casi todos los días nos equivocamos moralmente hablando, necesitamos la ayuda de Dios todos los días. En otras palabras, todos los días Dios nos saca de aquellas consecuencias que nosotros caemos por nuestros errores, nos rescata, nos recupera de nuevo para sacarnos de aquel hoyo o de aquel pozo cenagoso donde volvimos a caer, y nos vuelve a poner sobre la peña limpia y alta que es Cristo. Por eso debemos buscarle siempre en todo tiempo. Dice el verso 12 del Salmo 40: Porque me han rodado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. David reconoce que todos los males que le rodeaban, que todo lo que estaba sufriendo en ese pozo, eran por consecuencia de sus pecados, de sus maldades, como él lo dice, pero que aún y así confiaba en Dios. Por eso él permanecía clamando
para recibir ayuda a tiempo. Por eso él siempre lo buscaba de mañana, de tarde y de noche, como nos lo dice el mismo David en el Salmo 55, en el verso 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. David estaba consciente que la única manera de recibir ayuda era permanecer en humildad, buscando con súplica, con clamor a Dios todo el día, hasta ser escuchado. Eso es esperar con paciencia a Dios y reconocer que no merecemos nada y que en su misericordia quisiera Él ayudarnos, como lo dice el verso 13 del Salmo que estamos estudiando, el 40. Quiera, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. David sabía que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Por eso, aunque sufría por no tener una pronta respuesta de parte de Dios, él entendía que todo el tiempo de espera no fue en vano, porque fue consolado en el transcurso de este tiempo, fue fortalecido, fue lleno de fe, y en su comunión con Dios, aunque de momento aún no le resolviera su petición inicial. David sabía que sirvió de mucho el proceso de esta necesidad, porque en medio de ella lograría llegar a ser un mejor adorador a Dios, un mejor hombre de oración. David sabía que sirvió el proceso de necesidad para lograr ser un mejor adorador, un mejor hombre de oración, un verdadero hijo dependiente de Dios. Pero él sabía que tarde o temprano recibiría también la ayuda en su necesidad primaria, como lo dice el salmista en el Salmo 94, verso 9. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo ¿acaso no verá? Y verso 15, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Pero del verso 18 dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El salmista entendía que no era en vano la espera, y que cuando él sentía que lo más difícil de la espera caería, que aún y así nunca desmayó, que nunca pasó por eso, porque entendió que al final de todo siempre lo estuvo sosteniendo Dios, aunque no le contestara de una manera rápida, pero que él sabía que Dios estaba actuando de una manera sobrenatural, porque su angustia cambiaba, sus pensamientos cambiaban, ahora en confianza, ahora en fe, y entonces tenía esperanza. Y en el momento de Dios recibía la ayuda que él necesitaba. Hasta aquí llegamos en el estudio, hermanos, del Salmo 40. Recuerden que Dios les sostiene y sigan clamando porque nunca será en vano. Dios les bendiga, maestro, en Cristo Jesús Flores.